Bien, en esta tarde les saludo con la bendita paz del Señor. Desde aquí de Formosa, Argentina, quien les saluda es el pastor Ramón Acevedo, para estar juntamente con cada uno de ustedes, para estar en esta tarde con reflexión de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a estar orando para que podamos realmente hablar la palabra de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este momento de poder estar en conexión, Señor, a través de esta radio online y de diferentes plataformas en cual se está predicando tu palabra, Señor, llevando este mensaje glorioso para cuántas vidas, cuántas almas, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi amado Dios, que en esta tarde, Dios mío, puedo estar una vez más, Dios, para glorificar tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir en esta noche, en esta hora, a la hora que van a escuchar este audio, o ver este video también, a través de las redes sociales, donde podemos ver en uno de los casi primeros, digamos, el tercer versículo del primer libro de la Biblia, donde nos habla allí una hermosa palabra que siento compartirla nuevamente en esta noche. Eh, Algo que realmente impacta mi corazón, impacta, creo que va a impactar tu vida, porque es palabra de Dios, no es palabra traída por un ser humano, o escrita por un ser humano, perdón, pero en que podemos ver en este capítulo 3, en un contexto, ¿no es cierto?, de la palabra, cuando nos habla allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 8. Yo quiero compartirla en esta noche, dándole gracias a nuestro Dios. Cuando vemos su palabra, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, al cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo,
¿Dónde estás tú? Vemos en esta palabra en cual nos alcanza, ¿verdad? A través de Génesis capítulo 3, donde hemos podido estar compartiendo el primer versículo hasta el 8, hasta el 9, perdón, y donde vemos que el hombre y la mujer desobedecieron el mandato divino de Dios. El mandato divino era que no debieran comer de ese árbol, pudieran comer de todas las frutas de los árboles, de aquel huerto. Me imagino, me hago una imaginación, como podemos pensar como Hollywood, perdón, pero ver ese huerto cargado de cuantas frutas, como podemos ver, frutas tropicales, exóticas, y cuántas maravillas, ¿verdad?, de ver dentro de ese huerto. Más Dios le dio una ordenanza: no comáis de ese árbol, porque de cierto moriráis. Muchas veces Dios es tan bueno, tan misericordia, y nos habla de antemano para que podamos escuchar su voz, poder oír lo que realmente Dios desea de nuestras vidas, aún advirtiéndonos del peligro que hay en ese camino, que hay lo que quizás por allí nos está rodeando. Qué tremendo, porque muchas veces tomamos decisiones, pero apresuradamente, donde después quedamos sin vergüenza, como ha pasado, por ejemplo, con esta pareja que tenían la bendición. Muchas veces escucho y veo gente, dice: ¿cómo quisiera encontrar aquel que fabricó el trabajo? Más esta pareja tenían que cuidar. Es cosa que mantener, recorrer, porque tenían todo. Qué tremendo cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando estamos en las manos de Dios, tenemos todo. Quizás no tenemos bienes o un bienestar, pero cuando lo tenemos a Dios, lo tenemos todo completo, donde no hay nada que podamos esconder ante los ojos de Dios, donde tenemos la bendición, tenemos la vida eterna, tenemos la paz en nuestro corazón, tenemos cuántas cosas como para agradecer a nuestro Dios. Pero lamentablemente la naturaleza humana quiere ir más allá, quiere buscar, indagar, y a veces a causa de eso, cuántos males vienen, cuántas destrucciones podemos ver en este planeta, donde este planeta Tierra llora, gime, y aún somos nosotros los que habitamos, los que destruimos, porque queremos esto, queremos aquello. Y uno de los males más tremendos que podemos ver, que muchas veces queremos escuchar y escuchamos, prestamos oído a mensajes que son solamente destructivos. Dios le había dado la orden a los dos. Sabemos que bíblicamente que muchas veces entendemos que la mujer es el vaso más frágil, por eso es que el enemigo siempre va a tratar de buscar la forma de destruir un matrimonio, de destruir un ministerio. Va a buscar la forma de doblegar, para él es más fácil por medio de una mujer. En este caso, se le acercó a Eva y empezaron a hablar. Y la Biblia dice que la serpiente era el animal
más astuto que había en el huerto. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el enemigo usa guantes de seda sabiendo que a veces ni sentimos de que está allí operando en medio nuestro, en medio de nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, en el ministerio en cual Dios nos alcanza. Y vemos en la palabra que empezó a tener esa charla. El pecado introduce vergüenza, miedo y huida de Dios. Cuando vemos allí en el capítulo 3, versículos 7 y 8, cuando se dieron que estaban desnudos, se dieron cuenta que se le abrieron los ojos, y al abrirse sus ojos solamente vieron desnudez, vergüenza. Se dieron cuenta que estaban mal ante los ojos de Dios. Por primera vez el hombre se esconde de su creador. El pecado rompe la comunión. El pecado oculta. Se oculta el hombre, se oculta la persona. Estando en esta condición se oculta porque sabe y reconoce que está mal delante de los ojos de Dios. Podemos buscar cuántas cosas allí. Cuando podemos mirar cuántas palabras que Dios ha hablado en muchas circunstancias al hombre, a la creación misma. Pero siempre el ser humano ha tratado de darle la espalda a Dios con sus hechos, negando la eficacia del poder de Dios, negando lo que realmente Dios puede aún seguir haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. En Isaías capítulo 52, versículo 2, dice la poderosa palabra: pero vosotros, por vuestras iniquidades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo cuando allí cometemos estas cosas. Hasta no podemos oír la voz de Dios. Estamos lejos, separados. Cuando allí la voz de Dios que busca al hombre, busca aquella generación caída, porque Dios no es que estaba buscando a Adán porque no sabía dónde está. Claro, Dios sabe dónde estamos y en qué condición ya estamos. Pero aún Dios empezó a buscarlo. Dios no necesita información. Podemos ver aquí en la palabra de nuestro Dios en los Salmos. Los Salmos donde nos habla Salmo 139. Cuán grande es, porque Dios allí nos hace ver que Él no necesita la información, porque sabe en qué lugar estamos, sabe que ya la hemos fallado. Versículo 139, versículos 7 y 10 al 10. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero compartirle en esta noche ya para que usted entienda. 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará
tu mano y me asirá tu diestra. Él sabe dónde estaba Adán. Él sabía dónde estaba, como en esta hora quizás usted diga, pero bueno, si Dios sabe dónde estoy, ¿por qué no viene a mí? ¿Cuántas veces llegaron a ti personas que ni siquiera te conocen, pero empezaron a hablar de la misericordia de Dios? Empezaron a hablar de la grandeza de Dios y donde Dios estaba llegando a tu vida. Su pregunta no es geográfica, sino espiritual. ¿Dónde está en tu relación conmigo? Es la pregunta que Dios estaba haciendo en ese momento a Adán. Dios le estaba preguntando, ¿dónde está nuestra comunión? ¿Dónde está Adán? Por eso es que cuando vemos allí en Lucas capítulo 19, versículo 10, cuando Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Podemos ver que en un significado teológico la revelación de un Dios que busca, no de un hombre que busca a Dios. Esto anticipa la gracia redentora. Una revelación de su palabra, de un Dios que busca, no de un hombre que busca a Dios, no, Dios nos busca. Porque solamente la humanidad te puede decir que ya no tiene más oportunidad. Ya no tiene más salida por lo que hiciste. No tendrás perdón porque lo que has hecho es grave. Pero vemos en la palabra que aún Dios pudo enviar a su unigénito Hijo porque en aquel momento la generación, el pecado había entrado por un hombre y tenía que haber otro hombre para que por medio de ese hombre tuviésemos alcanzados el perdón. Por eso es que esto anticipa la gracia redentora. El llamado confrontador, la pregunta es acusatoria y misericordia a la vez. Dios llama para confrontar, pero también para restaurar. Dios llama y está buscando siempre, y va a buscar, pero no para terminar matándote, no, sino para darte una oportunidad más. Recordar que solamente en Dios podemos percibir la misericordia de Dios. Podemos, como dice su palabra, reflejar sus grandes misericordias. Podemos ver historias bíblicas cuando había una ciudad donde ha matado profetas y ha hecho cuantas cosas horrendas, pero que Dios había utilizado una persona para llevar este mensaje. Y no era un gran mensaje expuesto allí, sino que era un mensaje de arrepentimiento. Nínive, si no te arrepientes, dentro de 40 días será destruido. Qué tremendo es cuando hay una palabra direccionada a Dios. Y cuando viene una palabra direccionada por Dios no es para matarte. Dios trae una advertencia como en esta hora. Quizás Dios está trayendo una advertencia allí o trayéndote para confrontar y a la vez restaurarte. Como podemos ver fácilmente como un padre, ¿no? Diciendo a este hijo, lo único que hizo es hacer doler mi corazón.
este hijo no tendrá más perdón de mí porque lo que ha hecho no tiene nombre, porque así es el ser humano. Ya no tiene cabida en mi corazón porque se fue lejos y aún no sé si estará con vida. Un ejemplo como un padre que busca a su hijo perdido, podemos ver en Lucas capítulo 15, versículo 4. Podemos ver en cuánto significado espiritual Dios no ignora el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Cuando podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, es que yo estoy a la puerta y llamo. Dios continuamente nos está llamando. Porque hay generación caída de hombres y mujeres que están caídos. Quizás están dentro de una congregación, pero que solamente están por una costumbre. Pero Dios te está llamando. El hombre responde más adelante con excusas. Porque así es el hombre, así es la humanidad, así es nuestra naturaleza humana. Que no queremos excusar. Cuando allí Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comer? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Rapidísimo, para excusarnos, así somos. No queremos esconder. El pecado produce culpa, vergüenza, justificación propia. Cuando podemos ver que el escondite de Adán refleja el corazón de todo pecador, refleja allí, alabado sea Dios, de un hombre que está en pecado, que había cometido cosas y que no podía sostenerse delante de Dios. Entonces tomó ese escondite para ocultarse de Dios. Pero ante Dios no nos podemos ocultar. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. El escondite. Adán refleja el corazón de todo pecador cuando habla allí en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. La humanidad desde entonces vive huyendo de la luz divina. Vive huyendo, vive escondiéndose. La gracia antecede al juicio. Antes de dictar sentencia, Dios busca al hombre. La voz de Dios sigue resonando hoy. ¿Dónde estás? Es un llamado personal en medio de nuestra condición caída. Cristo es la respuesta al escondite humano. En Él no tenemos que escondernos, sino que podemos acercarnos confiadamente. Cuando nos habla allí, capítulo 4, versículo 16 de Hebreo, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que es importante que nosotros podamos ser personas que podamos acercarnos a Dios, porque Él en su gran misericordia es tan extendida. Versículo 16, capítulo 4.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos habla allí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, el carácter de Dios revelado, amor que busca, santidad que confronta y misericordia que restaura. Ese es el amor, ese es el carácter de Dios. No es como el carácter humano. El carácter humano es destructivo, sin misericordia, sin piedad. Pero aún el carácter de Dios revela amor que busca, santidad que confronta y misericordia que restaura. Este versículo no es solo historia, sino parábolas existencial de la vida humana. Cada ser humano, como Adán, se esconde detrás de excusas, logro o religiosidad. La pregunta divina resuena en la conciencia: ¿dónde estás en tu caminar espiritual? Responder a esa voz determina si seguimos escondidos o salimos a la luz de Cristo. Eso es lo que determina, y por eso tienes tan tarde, noche. Te puedo, como Dios, como puede preguntarte: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, varón, que tú no medías tu cansancio, no medías tu economía, sino que ibas a hacer la voluntad de Dios? Quizá hoy estás caído espiritual. No estás en pecado, no estás en cosas ocultas, pero estás caído espiritual, un sentido que no tiene las fuerzas por muchas cosas. Pero en esta noche ven a las manos de nuestro Dios, esas manos cargadas de amor, de misericordia que tiene para ti. Solamente permíteme orar en este momento. Mi amado Dios y Padre Celestial, en esta oportunidad, Señor, que tú me alcanzaste, Padre, poder hablar tu palabra. Esta palabra que, Dios mío, Señor, nos ayuda, Padre, nos encamina, Dios mío, con el plan de tu gran amor, Dios. Ese plan, Dios mío, que tienes aún para toda esta humanidad, que aún sigue esperando, Dios mío, Señor, tú sigues esperando y tú sigues buscando. Como dice allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, tú estás a la puerta y llama. Padre amado, Dios mío, Señor, que nuestros oídos sean destapados para poder oír la voz de ti. Ayúdanos, Dios, a que no nos podamos esconder, Dios, aún, porque por medio de Jesucristo, Señor, podemos alcanzar gracia y misericordia en esta preciosa hora, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Así, mis queridos hermanos, Dios bendiga, muchas bendiciones, muy bendecida fin de semana para todos. Sigamos escuchando Radio Cristo Vive. Que el Señor bendiga a mi hermano y su familia. Bendiciones para todos.